Paz, hermanos y amigos. Les invito para que doblemos las rodillas y pidamos la bendición al Todopoderoso. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro. Te agradecemos porque ha llegado el momento en la parte tarde de tu día santo de meditar en tu palabra. Que tú nos ayudes, porque de ti viene la sabiduría, el entendimiento para nuestro beneficio espiritual. Te lo imploramos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Esta tarde, hermanos, vamos a estudiar dos bienaventuranzas apocalípticas. En Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. Por falta del tiempo no podríamos extendernos para estudiarlas todas. Por otro lado, hay otras bienaventuranzas, como las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, otras que se encuentran en los Salmos. Bueno, y en la Escritura encontramos un sinfín de bienaventuranzas. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Vamos a estudiar la bienaventuranza 5 y la bienaventuranza 4 de Apocalipsis. Leamos la bienaventuranza 5. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sabemos que la palabra bienaventurado significa dichoso, pero esta tarde vamos a ir más allá de la sola expresión de decir dichoso, sino que tenemos que buscar el porqué y cómo hacernos merecedores de una bienaventuranza, partiendo primeramente de cuál es el significado a la luz de la Sagrada Escritura de ser bienaventurado, porque no solo se trata de decir, es bienaventurado. No, pero ¿en qué consiste esa bienaventuranza? Como lo vamos a leer aquí, lo vamos a considerar con la primera en Apocalipsis 26. Una bienaventuranza expresa la voluntad de Dios de favorecer a quien Él elige con bendiciones. Bendiciones en esta vida y bendiciones y promesas al futuro, en la segunda venida de Jesucristo. También una bienaventuranza implica que aún en medio de circunstancias adversas, como la enfermedad, una aflicción, un dolor, el Hijo de Dios bienaventurado no pierde la cualidad de ser bienaventurado, de ser dichoso, porque en los momentos más amargos de nuestra existencia, ahí está presente la bondad y el consuelo de Dios que no nos deja caer de la gracia, y si por circunstancias de la vida nos tropezamos, nos volvemos a levantar, nos levanta el Señor, de tal manera que esa bienaventuranza pervive, persiste a lo largo de nuestra existencia, aunado o agregándole también el hecho de que en cada bienaventuranza hay una participación presente, como lo dijimos, y una participación futura cuando venga Cristo a establecer su reino milenial. En el Salmo 33 y versículo 12, veamos en el Salmo 33 y versículo 12 cómo se expresa el salmista: bienaventurada la gente
de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Bueno, esta es otra bienaventuranza, pero lo que queremos ver es la relación que tiene una bienaventuranza en el aspecto espiritual, en la relación de Dios con el hombre. Salmo 144 y versículo 15 nos habla algo similar. Leamos en el Salmo 144 y versículo 15, dice así: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. No podemos hablar de que alguien sea bienaventurado si no tiene armonía con Dios. Porque no debemos de confundir la bienaventuranza que consiste en haber hallado gracia delante de Dios y tener su participación en nuestra vida, como tener la prosperidad que Él nos brinda en las cosas que emprendemos, tanto materiales como espirituales. No las debemos de confundir con las satisfacciones materiales que alguien encuentra a través de un negocio, a través de un trabajo, a través de la obtención de un título, que son aspectos humanamente razonables, aceptables, y que por supuesto van a generar una alta satisfacción, una alegría, una sonrisa, pero que no tiene nada que ver con las bienaventuranzas de parte del Señor hacia el hombre. Porque ser bienaventurado, hermanos, significa que hallamos gracia delante de Dios. Pero hallar gracia delante de Dios significa también de que Él está agradándose de nosotros. Porque lo que estamos haciendo a Él le agrada. Está hallando aprobación. Y no estamos hablando de aspectos extraordinarios. Estamos hablando de la vida diaria. Aquel hermano que toma su escritura para ponerse a escudriñarla, a leerla. Aquel hermano allá en la montaña, allá cerca de la mar, en la ciudad, donde quiera que se encuentre, que dobla sus rodillas para comunicarse con su Creador. Aquel hermano que en su casa se pone a cantar un himno, las cosas diarias de la vida, la sencillez de la vida, a lo que le llamamos santidad o estar apartados del mal. Aquel hermano que cuando vienen aquellas festividades paganas, él siempre procura por su familia, por él mismo, para no contaminarse con esas cosas que solo ofenden a Dios. Eso no se trata de hacer cosas grandes, sino el vivir diariamente ajustados a la voluntad de Dios, pues Dios se agrada de ello, hermanos. Veamos algunos ejemplos en Génesis. Vamos a ver en Génesis lo que nos dice el capítulo 4 y dice el versículo 4. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estamos hablando de que alcanzar la gracia, el que yo haga algo y que Dios se agrade de lo que estoy haciendo, hermanos, pues eso es ser bienaventurado. Porque miren aquí cómo nos dice que aquel varón, el justo Abel, como le llama la Escritura, el justo Abel presentó su ofrenda y miró Jehová con agrado. ¿Qué es ver con agrado? Mayormente de parte del Todopoderoso. Ah, mi hijo, qué satisfacción. Su ofrenda es como un olor grato delante de mí. Eso es ser bienaventurado. Veamos otro caso. Génesis capítulo 6 y versículo 8. Pocas palabras en este versículo, pero que expresan una realidad de lo que es ser bienaventurado. Empero Noé, dice, halló gracia en los ojos de Jehová. Miren que el significado de ser bienaventurado. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová.
Pero ¿cómo era el comportamiento de Noé? Pues era un varón que hacía la voluntad de Dios, guardaba sus mandamientos, le hablaba de la palabra a su familia, compartía con su familia los sacrificios que ofrecía al Todopoderoso, le habló a las gentes del mundo, especialmente cuando estaba construyendo el arca. Pues eso es otro ejemplo. Génesis capítulo 19, hablando de otro varón justo, el justo Lot, nos dice así, Génesis les dije 19, y dice el versículo, ahorita les digo el versículo 19. He aquí ahora, dice Lot, he aquí ahora tu siervo, ha hallado tu siervo gracia en tus ojos. Si Lot había hallado gracia en los ojos del ángel o de los ángeles, es porque había hallado gracia delante del Todopoderoso. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para alcanzar esa bienaventuranza? Pero regresemos a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20 y versículo 6, porque nos vamos a concentrar en esta bienaventuranza. Dice el versículo 6, en su primer parte, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ah, cuánta grandeza para quienes van a participar en la primera resurrección. Pero ahora vale la pena que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo podría yo llegar a ser partícipe de la primera resurrección? Es muy sencillo, hermanos. La clave nos la da el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, que todos conocemos, Mateo capítulo 24. Y dice así el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Él quiere nuestra perseverancia. La perseverancia en el Evangelio tampoco es una cuestión complicada. Tampoco es una cuestión que requiera mucho esfuerzo. No, perseverar hasta el fin es que como yo ya estoy convencido de que los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús son parte de mi existencia y de que yo amo al Señor como una contribución o una retribución, como un efecto de un amor recíproco en donde Jesucristo ha manifestado su amor por mí y ahora vengo yo y manifiesto el amor por Él porque Él ha hecho muchas cosas grandes en mi vida. Partamos de aspectos materiales. Él sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordomudos. Muchos de ellos regresaban a Él humillándose delante de Él, agradecidos de la obra que Él había hecho con ellos. Pero espiritualmente, nosotros éramos ciegos, éramos sordomudos, no entendíamos el Evangelio, pero vino el Señor y nos rescató de esa triste condición y ahora aquí estamos delante de Él agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así de que perseverar hasta el fin es consecuencia de ese amor que tenemos por las cosas de Él y no nos pesa. El mandamiento de Dios, como dijo Juan, no es una carga, sino que al contrario, los mandamientos de Dios representan para el pueblo del Señor algo dulce, algo que genera bendición, algo que genera bienestar material y espiritual. Eso sí, en esa convicción tenemos que estar siempre involucrados, atentos, no desviarnos, procurar no distraernos ante todo, porque el Señor mismo le dijo a Josué que tenía que mantener una postura de no apartarse ni a diestra ni a siniestra. También al profeta le dice, sé valiente, esfuérzate. Por eso leamos en Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Él espera de nosotros, que sigamos adelante, adelante, hermanos, ¿va? Ya nos convencimos de que las cosas del mundo no van a darnos, más bien nos dan frustración, nos dan decepción, nos causan amargura. Ahora que tenemos esa comunión con Dios, pues sigamos adelante, hermanos, día a día. Procuremos no distraer nuestra mente, no volver a ver atrás, sino que siempre para adelante, a manera de ir creciendo un poquito más y cada día más y más y más, como así lo dice el proverbista, que la senda del justo es como luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si así lo hacemos, retornemos a Apocalipsis capítulo 20. Veamos en Apocalipsis capítulo 20, que estamos considerando, y el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces ya vimos que la clave para llegar a ser parte de la primera resurrección es perseverar hasta el fin, hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, participar en la primera resurrección conlleva grandes bendiciones para uno. Lo primero, leamos en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Recordemos que la bienaventuranza es clara. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Entonces ya veamos la diferencia entre la resurrección primera y la segunda. La primera resurrección, el que ha muerto en Cristo y que cuando el Señor venga es levantado, Él resucita, pero resucita ya con un cuerpo transformado. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, dice así el versículo 53. Leamos el versículo 52. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Fíjense las bendiciones de Dios. El muerto en Cristo, Él despierta, pero ya con un cuerpo transformado. Ah, pero ¿y qué pasó con el juicio? Pues es que Él ya fue juzgado. Porque el juicio del Hijo de Dios, del bienaventurado, se da de día en día. Recordemos un versículo que leímos el sábado pasado, en donde el apóstol Pablo dice, la salud es hoy. Hoy, para el Hijo de Dios, no importa en qué momento sea amado por el Todopoderoso a descender al sepulcro a dormir, Él en el momento en que Dios lo llame a dormir, Él, como dice el salmista, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces veamos la diferencia. Él se despierta, pero Él ya se despierta transformado. Él ya pasó por el juicio de Dios a través de una vida agradable y bienaventurada que llevó delante el Todopoderoso. Pero la diferencia con la resurrección del impío, que también va a resucitar, es que el impío va a resucitar. Pero ¿qué sucede? Él resucita, pero resucita siempre con su cuerpo no transformado, sino siempre con carne y sangre. Además resucita para ser juzgado. Veamos Apocalipsis capítulo 20. Esa es la bienaventuranza, hermanos. Apocalipsis 20 dice así, el versículo 5. Mas los otros muertos
no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. ¿Pero qué va a pasar? ¿Para qué los va a resucitar el Señor? Bueno, porque tiene que cumplirse lo que el Señor estableció en Hebreos 9, 27, que no vamos a leer. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, ¿qué va a pasar? En la muerte segunda, nos dice así el versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, ¿en qué consiste la bienaventuranza? Precisamente en esto, en que el bienaventurado ya resucitó en un cuerpo transformado y él ya no tiene problema con esa muerte segunda, que a él no le compete ni tiene jurisdicción sobre él, porque él venció. Él es del agrado de Dios, mientras que el impío todavía tiene que ser despertado, pero para ser juzgado, y posteriormente ser juzgado, ser lanzado en el lago de fuego para participar de la muerte segunda, que la muerte segunda consiste en que él totalmente es desarraigado de esta tierra, como lo dice el libro de los Proverbios, totalmente desarraigado. Por ello, el mismo proverbista dice que la memoria del justo es bendita, pero la del impío, pues esa, él con todo su ser va a desaparecer para siempre, porque la intención y el plan de Dios es purificar la tierra, porque para eso la creó, como explicamos en la mañana, para que sea habitada, pero por quienes alcancen la bienaventuranza de haber hecho la voluntad de Dios y ante todo de haber aprovechado la oportunidad, porque esta vida en sí, hermanos, como ya lo estudiamos, es una oportunidad. Se recuerdan la primera lección de nuestro trimestre, la vida es una oportunidad única, no hay otra. Y por cierto que nosotros hemos dicho, heme aquí, esta vida que Dios me ha dado, no la quiero como una oportunidad fallida, sino como una oportunidad para demostrarle a Dios que sí amo su obra, que sí he creído en su amado Hijo y que no estoy dispuesto a permanecer allá en las tinieblas de donde Él me ha rescatado. Entonces sigamos leyendo en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dentro del trabajo que Dios nos va a dar, tal como acabamos de ver, que los que tienen parte en la segunda muerte primero son juzgados. Fíjense que parte de la bienaventuranza que estamos leyendo tiene que ver con la participación de los hijos de Dios en los juicios del Todopoderoso. Primero los Corintios, capítulo 6 y versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? El Señor le va a dar esa capacidad, esa perfección a los transformados para que también participen con su Hijo Jesucristo en juzgar al mundo. Y es más, en juzgar a los ángeles malos. Esto, hermanos, es lo que nos está declarando como un misterio que lo está revelando el apóstol Pablo, inspirado de Dios. ¿O no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
Por eso dice correctamente la bienaventuranza de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Se trata solamente de estar gozándonos con el Señor en el milenio? Pues sí, de eso se trata en las bodas del Cordero, pero se trata también de estar participando en un trabajo como reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque leamos primeramente en Mateo, capítulo 25 y versículo 23. Dice Mateo 25, 23, cuando el Señor venga a dar la recompensa a quienes se han esforzado por hacer la voluntad de Dios, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué hemos estado explicando? ¿Acaso no lo dijimos también en la mañana? No se trata de que el Señor espere en nosotros hechos extraordinarios. No, es la vida, un estilo de vida distinto al que teníamos en el mundo. Claro, también significa las palabras de Cristo que podríamos hacer un poquito más en la obra. Sin embargo, Dios al final va a tomar como bueno lo que hayamos hecho. Buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El no negar su nombre, el defender su doctrina, el tratar de difundirla. Eso a Dios le basta. El que pongamos a trabajar nuestro don. Cada uno sabe qué don le ha dado Dios. Pues el Señor espera que si un don nos ha dado, ese don lo trabajemos. Lo que sí no espera el Señor es que habiéndonos dado una capacidad para trabajar en la obra del Señor, ese don lo escondamos, pongamos pretextos para no trabajarlo, tratemos de escudarnos en que trabaje el otro y no yo. Eso sí no le agrada a Dios ni le va a agradar, y por eso sí podríamos perder esa bienaventuranza el día que Él venga. Pero ¿qué va a pasar? Dice el Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 17. Aquí nos amplía lo que está escrito en Mateo, Lucas 19 y versículo 17. Y Él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Pero aparentemente como que de repente no entendemos lo que nos dice aquí el evangelista. Porque viene y aquí nos amplía, al buen siervo le dice: mira, te doy potestad sobre 10 ciudades. O te doy autoridad, dice otra versión, sobre 10 ciudades. ¿Pero de qué ciudades habla? Hermanos, no nos olvidemos que el milenio va a ser la oportunidad para aquellos que no han recibido el evangelio, que por cierto son miles, son millones de millones los que no han recibido el evangelio. Y no es porque ellos no lo quieran recibir, sino porque viven bajo o en países donde el evangelio no ha podido llegar por circunstancias de otros movimientos religiosos con fanatismo, como ocurre con el islamismo. En el Islam, aquellas gentes no tienen la oportunidad ni tienen el derecho de tener una escritura porque se les impone. Aquí se va a leer el Corán y, como dijimos en la mañana, muchas veces son actitudes violentas: o crees en esto o te mueres. Ustedes no han recibido el evangelio. Pero aquí nos está expresando el evangelio de Lucas que aquellos que obtengan la salvación se les va a dar autoridad sobre tantas ciudades, a unos sobre 10, a otros sobre 5, depende de la voluntad de Dios. ¿Pero para qué? Leamos para qué. Apocalipsis, capítulo 10 y versículo 11, la revelación de Dios a Juan,
Dice así, Apocalipsis 10 y versículo 11. Y él me dice, recuerden que cuando el Apocalipsis se le dio a Juan, Juan era ya un anciano, porque este libro se le reveló a él en la isla de Patmos cuando Juan era ya un anciano, allá por el año 100. Y sin embargo el Señor le está diciendo a él, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Pero ¿cómo? Si él ya estaba por morir. Hermanos, porque está profetizando la oportunidad que habrá para aquellas gentes que queden, que sobrevivan. Ahí nosotros no tenemos competencia, esa es cosa de Dios, a quienes va a dejar cuando Jesucristo venga, a quienes les va a permitir entrar para que tengan participación en la predicación del Evangelio. Lo que sí nos da una idea a la Sagrada Escritura es que cuando sea la batalla de Armagedón, cuando se vengan muchos países como Rusia, Libia, Etiopía, Armenia y muchos pueblos más contra Israel para invadirlo, pues obviamente ahí va a ser primeramente vencido Israel, posteriormente el Señor derrama su ira sobre esas naciones y caen vencidas, pero algunos o muchos soldados que sobrevivan de esa guerra, el Armagedón, van a entrar para tener la oportunidad de recibir el Evangelio. Pero así como ellos, pues habrá otras gentes en las que el libro de Apocalipsis en el milenio ya no nos da mayores datos, pero sí nos está diciendo que va a volverse a predicar el Evangelio para aquellos que no lo han recibido. Porque no nos olvidemos que la Escritura es clara cuando dice en Romanos capítulo 10. Vamos a ver en Romanos capítulo 10. Dice así, 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a juzgar el Señor a aquella gente que vive bajo regímenes totalitarios? Ejemplo, Irán, donde no se les permite que el Evangelio se le brinde a las gentes. Pero ¿y cómo van a oír ellos? ¿Cómo van a creer en Jesucristo si no están oyendo de Jesucristo? ¿Y cómo van a oír de Jesucristo si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber quien les predique si ahí es prohibido predicar a Jesucristo? Bueno, hermanos, entonces tiene que haber esa oportunidad que va a ser en el milenio. He allí el trabajo de los reyes y sacerdotes, predicar el Evangelio para que la gente tenga la oportunidad y decidan por sí mismos si quieren aceptar al Señor Jesucristo o quieren seguir con su vida de mundo, porque recordemos que algo que sí, una ventaja que va a haber en el milenio es que Satanás va a estar atado. No vamos a decir que la gente van a tener obstáculos porque el Satanás les va a estar interfiriendo. No, va a ser un reino de paz, van a ser las bodas del Cordero. La gente tendrá su propia oportunidad. Vamos a ir a la otra bienaventuranza, hermanos. Y ahora lo vamos a hacer en Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a ver el versículo 9. Que tiene relación, hermanos, con la bienaventuranza número 5 de Apocalipsis. Tiene bastante relación y dice así, y él me dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Tiene mucha relación, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Jesucristo venga en su segunda venida acompañado de millares de ángeles? Aquel evento glorioso. Bueno, hermanos, va a suceder que todo el mundo lo verá. Porque así está profetizado en Apocalipsis. Pero que todo el mundo, el justo, el malo, el impío, el pecador, el santo, todo el mundo lo verá. Los reyes, los príncipes que hayan sobrevivido a las plagas postreras verán al Señor. Va a ser un acontecimiento notable. Los profetas dicen que será un día
en el que no será ni de día ni será de noche. ¿Por qué? Porque aunque venga lo que nosotros le conocemos como noche, de todas maneras en el mundo se va a estar manifestando una claridad debido a la gloria de Jesucristo con sus santos ángeles, porque Él tiene un trabajo grande que hacer. Pero lo que sí también debemos de comprender es que aunque todo el mundo le verá, va a ser momentos, hermanos. ¿Por qué? Porque los impíos no van a soportar la gloria del Hijo de Dios. Leamos en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Estas nubes, obviamente, estamos hablando de un aspecto doble. Claro, Él viene de arriba, tendrá que pasar por las nubes, pero no es que venga con las nubes lo van a acompañar. No, esas nubes son nubes de ángeles, hermanos, como lo profetizó Enoc, que Él vendrá con sus santos millares. Entonces, volvamos a leer. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Pero, ¿qué va a pasar con quienes vean la gloria del Hijo de Dios? No lo van a ver a Él, van a ver la gloria, el resplandor, pero va a ser un resplandor, hermanos, tan glorioso que dice, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7 al versículo 9. Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Versículo 8. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Aquí está, hermanos. Castigados, ¿por qué? Por la misma presencia de la gloria eterna del Hijo de Dios. Entonces el impío no va a soportar, va a ver. Y quizá van a ser segundos en los que va a meditar y diga, bueno, entonces era cierto esto. Pero es muy tarde, hermanos, es muy tarde. Y va a morir. De tal manera que en los sepulcros, como recordemos que los muertos en Cristo van a despertar, pero en los sepulcros se van a quedar los otros muertos, los que no obedecieron el evangelio, más los que se les agreguen, los que mueran ante la presencia del Señor. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, y luego vamos a leer el versículo 17. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta cómo concuerda la quinta con la cuarta bienaventuranza apocalíptica? Porque aquí no está hablando cómo cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero ¿cómo van a resucitar? Ya lo explicamos a través de 1 Corintios 15, de que van a despertar ya con un cuerpo glorioso. Ellos no van a ser despertados para presentarse delante de Jesucristo a rendirle cuentas. No, ellos con la vida diaria, con el día a día, ya están dándole cuenta, ya le estamos dando cuenta a nuestro Creador, a su Hijo, porque el cada día es un día de lucha, un día de agrado a Dios, un día de cantarle himnos al Todopoderoso, de asistir a un culto, de leer su palabra, de amar a nuestro prójimo, de hacer su santa voluntad. Bueno, es el día a día lo que al Señor le interesa. Por eso dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero como el apóstol Pablo nos reveló que cuando Él venga, pues los que estemos
Vamos a suponer que vamos a estar vivos cuando Él venga. Los que estemos, no vamos a pasar por ese proceso de la muerte. Es un misterio el que Él ha revelado, sino que los muertos en Cristo resucitan primero y aquellos que estén muertos, que estén vivos, perdón, cuando el Señor venga, van a recibir la transformación de su cuerpo, no van a pasar por la muerte. Bueno, ¿quién no quisiera, hermanos? Yo me apunto. ¿Quién no quisiera estar entre los que estén vivos cuando el Señor venga? Pero eso ya le compete al Todopoderoso. Por eso leamos el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. A recibir, hermanos. Ojo, a recibir. Y así estaremos siempre con el Señor, así transformados. Vamos a estar con Él durante los 1000 años y vamos a pasar con Él a la eternidad. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hermanos, aquí viene otra bienaventuranza entonces que estamos considerando en capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Ahora, no hemos llegado a la cena. ¿En qué momento vamos a ser llamados a la cena? Porque ahorita solo llevamos el proceso. Porque ese proceso lo explica muy bien el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Miren, hermanos, aquí nos da una explicación bastante sencilla pero completa de cómo es que los ángeles van a participar con el Hijo de Dios para poder levantar a quienes han muerto en el Señor, porque dice la Escritura, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, del norte, el sur, del este, el oeste, o en otras palabras van a ir de país en país, aquel séquito celestial, levantando de los sepulcros aquellos que hicieron lo bueno, para que se unan a este desfile glorioso de bienaventurados que van a ser invitados para participar de una cena. Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 28 y 29. Aquí estamos hablando de lo que será el cumplimiento de lo que Dios anunció a través de su Hijo Jesucristo durante su ministerio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Fíjense que en este mismo versículo a continuación dice, mas los que hicieron mal la resurrección de condenación, pero entre una y otra resurrección hay un espacio, hermanos, de 1000 años. Aquí quedémonos con la primera porque dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que van a seleccionar a los escogidos son los ángeles. Se va a dar el cumplimiento de las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11 y dice así el versículo 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses les dice, ustedes hermanos, no se pongan tan tristes, no vayan a caer en depresión, en otras palabras, como la gente que no conoce las cosas de Dios. Porque no se pongan tristes, porque él conocía el proceso de la venida del Hijo de Dios. Y aquí nos lo está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora le hace una pregunta a la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? Y es una pregunta que nos la hace a nosotros. ¿Creemos en esto, hermanos? Porque si creemos en esto, bueno, todos tenemos que pasar alguna vez por la pérdida de un ser querido. Si ese ser querido murió en el Señor, pues no nos va a embargar una tristeza profunda como para caer en depresión, porque le volveremos a ver, volveremos a estar juntos. Pero si nuestro familiar murió y no perteneció a la iglesia, murió como una persona de mundo, tampoco debe haber una profunda tristeza en nosotros, porque aquella persona murió en su propia ley. Murió celebrando festividades paganas, murió ingiriendo alcohol, murió haciendo... Bueno, entonces no vamos a ponernos muy tristes porque él murió en su propia ley. ¿Se le habló? Sí, se le habló. ¿No aceptó? Sí, se respetó su voluntad porque él simplemente, ¿cuántas veces quizás nos dijo, ah, qué bonita la doctrina? Yo sí, no, yo voy a hacerme la iglesia, pero nunca lo hizo. Así de que en ambos casos no tenemos que ponernos muy tristes, porque de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, la muerte solo es un trámite. Pero él mismo lo ha dicho, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Seguramente la hermana Lázaro lo creía, y nosotros también lo creemos, hermanos. Sigamos con el proceso, porque como la bienaventuranza es, bienaventurado aquel que es llamado a la cena del Cordero. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo va a ser la cena del Cordero? Veamos entonces lo que nos dice el Evangelio, Zacarías capítulo 14. En la venida del Señor dice, Zacarías 14 y versículo 4. Después de hacer aquel recorrido por toda la tierra, hermanos, levantando a sus escogidos, dice el versículo 4, y afirmarás en sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén en la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, cuando él finalmente tome posesión de su reino como único rey, hermanos? Es cierto que va a nombrar a sus redimidos reyes, sacerdotes, pero él será, dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Por primera vez, hermanos, en la historia de la humanidad, después de la caída de nuestros primeros padres, oigamos bien, y para comprobarlo, simplemente usted lo que tiene que hacer, amigo o hermano, es ver la historia, mayormente con internet, y leer si alguna vez hubo algún imperio que haya tenido dominio sobre todos los países del mundo. No, ni Babilonia, ni los griegos, ni los medos persas, ni Roma, ni Estados Unidos, ni Rusia, hablando de las actuales grandes potencias. No, nadie. Por primera vez va a ser hasta que venga Jesucristo, y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En el milenio, hermanos, cuando hablemos del Hijo de Dios, cuando hablemos de Jehová, igual estaremos hablando de Jehová como el Rey de la tierra aquí en Guatemala
en Estados Unidos, lo que ahora es África, lo que es Europa, las islas, no importa dónde. Cuando hablemos de Jesucristo estaremos hablando del Rey sobre toda la tierra. ¿Qué habrá pasado con los reyes de este mundo? Habrán caído, hermanos, porque ahora ha llegado el momento del reinado de Jesucristo. Pero cuando Él llegue, hermanos, a Jerusalén, leamos el versículo 5. La última parte nos interesa. Y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. Porque ya vimos en Apocalipsis que Él va con sus ángeles a ir recogiendo sus escogidos. Y ya los junta, hermanos. Ahora sí, leamos en Lucas capítulo 12 y versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Aquí ya estamos hablando de una cena. Es la cena que Dios tiene preparada para sus escogidos, para sus redimidos. Aquí lo está anunciando ya Jesucristo. Vuelvo a leer. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Hermanos, estamos hablando, como la bienaventuranza dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Emplea la palabra cena porque la palabra cena, cuando se trata de una invitación, es un sinónimo de un evento festivo, de un evento alegre. Ahí va a haber comida sabrosa, elaborado especialmente para una determinada ocasión. Ahí va a haber postre. Es algo que agrada a la materia. Por eso lo pone como ejemplo el Señor, bienaventurado aquel que es llamado a la cena del Cordero. Pero no vayamos a olvidarnos, hermanos, de que en la cena que está mencionando Apocalipsis, no se trata de una cena a la que nosotros estamos acostumbrados, porque esa cena a la que el Señor nos va a llamar es una cena gloriosa entre espíritus. ¿Pero cómo entre espíritus? Leamos en Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12 y versículo 25. Nos dice así: lo que va a pasar con los redimidos que van a ser invitados a la cena del Cordero. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Hermanos, hermanos, es algo difícil de explicar, porque estamos acostumbrados a nuestra materia. Estamos acostumbrados al dolor, estamos acostumbrados al llanto, a la aflicción. Entonces, hablar de algo totalmente distinto a esa opresión de nuestra materia, cuesta entenderlo, hermanos. Pero, hablemoslo así, con claridad, como lo menciona el Evangelio. Todos los redimidos dejan de ser carne y sangre, porque la carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, y como son transformados en un cuerpo incorruptible, pues ellos, dice, alcanzan el estatus de ser semejantes a los ángeles. Ahí sí ya estamos llegando, hermanos, porque estamos hablando, regresemos a Apocalipsis capítulo 19, regresemos a Apocalipsis capítulo 19 y leamos otra vez el versículo 9. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Que en esa mesa, ahorita tomémoslo como una mesa, hermanos.
En esa mesa vamos a ver sentado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Pedro, a Pablo, tantos varones y mujeres valientes que hallaron el calificativo de seres llenos de fe o de bienaventurados. Pero en esa cena, hermanos, nos dice el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 26 y versículo 29. Y os digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la cena a la que está refiriendo el Señor es una cena especial, una cena de gloria, hermanos. Realmente hay muchas preguntas que ahorita quedan sin respuesta. Una pregunta podría ser, quizá una pregunta atrevida, pero una pregunta podría ser, bueno, ¿y los espíritus qué comen? ¿O cómo se alimentan los espíritus? No lo sabemos, porque como un espíritu no está sujeto a las leyes de la materia. Nuestra materia, hermanos, si no comemos un día entero, a menos que sea por un ayuno programado, pero si no es por un ayuno, ya con un tiempo que no comamos, nuestro estómago está exigiéndonos alimento. Y tenemos que estar comiendo 2, 3 veces por día para poder mantener nuestra energía dispuesta para el trabajo material y para el trabajo espiritual. De lo contrario, podríamos sucumbir. Pero aquí, en la cena del Cordero, está hablando el Señor del inicio del milenio. Porque primero son elegidos todos, despertados los muertos en Cristo, transformados los vivos, y juntos vamos a parar todos, primeramente Dios, ahí estaremos en Jerusalén. Él llama a las bodas del Cordero y llama a la cena del Cordero. Palabras verdaderas, dice, palabras justas. ¿Qué cena irá a ser? Una cena de gloria. ¿Cómo irá a ser? Pues realmente, hermanos, hasta ahí no llega verdaderamente nuestro conocimiento, porque dice Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que sí nos podemos preguntar y responder nosotros mismos es, ¿queremos, hermanos, participar de esa cena gloriosa? Yo creo que todos sin vacilar decimos, yo quiero participar, heme aquí, amén, así sea. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que hemos estudiado en el transcurso de esta tarde, pues perseverar, hacer la voluntad de Dios, trabajar con alegría, trabajar con ánimo, porque fuera de lo que es el Evangelio, el retornar las cosas del mundo ya no está dentro de nuestros planes, porque hemos conocido realmente lo bello de la vida, que es estar en comunión con Dios y haber recibido el perdón de su Hijo Jesucristo. Así que lo que nos queda es perseverar hasta el fin. Aquí llegamos, hermanos. Voy a invitarlos para que doblemos las rodillas y luego vamos a escuchar la bendición de Dios inclinando todo vuestro servicio. Oremos, hermanos. Padre misericordioso, te agradecemos porque tus palabras primeramente nos consuelan, nos alientan y por otro nos motivan para que continuemos vigentes en tu obra, llenos de amor, con buen deseo de servirte,
porque las promesas que nos haces a través de las bienaventuranzas son cosas que, si bien es cierto, se van a manifestar en la venida de tu Hijo Jesucristo, tal como lo hemos estudiado en esta tarde. Esta bienaventuranza empieza a manifestarse desde ahora que estamos con vida, porque hallar gracia delante de ti es algo que no podíamos imaginar cuando estuvimos en el mundo. Pero cada vez que cantamos un himno, que leemos tu palabra, que doblamos nuestras rodillas, sabemos que tú estás agradándote de lo que estamos haciendo. Y que cada vez que tú penetras en nuestro sentimiento y ves sentimientos de bondad y no de rencor, también te agradas de nosotros. Que tú nos ayudes entonces a perseverar hasta el fin, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.